Perfecto. Nos acompaña entonces Guillermo Romero de Argentina. Guillermo Romero es ingeniero agrónomo, especialista en control de plagas en grano almacenado y nos va a presentar la ponencia Fumigantes, uso eficiente y seguro. Guillermo, bienvenido a Perú Plagas 2021. Hola. Bueno, el tema de hoy es fumigantes, uso eficiente y seguro, productos y equipos específicos. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, da la siguiente definición de fumigante. Es una sustancia química que a temperatura y presión determinadas puede existir en estado gaseoso en concentración suficiente para resultar letal para un insecto perjudicial dado. La definición implica que un fumigante actúa como gas. La definición excluye a los aerosoles, nieblas y humos. Las aplicaciones de niebla fría o termonebulizaciones no son fumigaciones. Los gases difunden en forma de moléculas aisladas, penetran el material que se fumiga y difunden a través de él. Los fumigantes se utilizan porque pueden alcanzar concentraciones letales con poder insecticida en locales tratados, dentro de los productos allí almacenados y en las grietas y hendiduras. Con los gases hay que tener en cuenta ciertas características: difusión, densidad, sorción física y desorción y reacción química. Difusión. La difusión es el proceso por el cual una sustancia se distribuye uniformemente en el espacio que la encierra o en el medio en que se encuentra. Esta distribución se produce desde el lugar de mayor concentración hacia el lugar de menor concentración, siendo la velocidad de difusión inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Esto lo estipula la ley de Graham. Densidad es masa sobre volumen. Los volúmenes moleculares de los gases son idénticos en condiciones iguales de temperatura y presión. Debido a que la velocidad de difusión es inversamente proporcional a las densidades, tendrá mayor velocidad de difusión el menos denso. Sorción física. Desde el punto de vista de la fumigación práctica, la adsorción y la absorción, ambas de naturaleza reversible y física, se consideran sorción física. La adsorción es el proceso por el cual las moléculas de un gas permanecen adheridas a la superficie de un material o en el interior de un material muy poroso. La absorción es cuando el gas penetra en fase sólida o líquida y es retenido por las fuerzas capilares. Por ejemplo, un gas puede ser absorbido en la fase acuosa de los cereales o en la fase lipídica de nueces, quesos u otros alimentos grasos. La sorción física es un factor importante que influye en el resultado de las fumigaciones. Los fumigantes con punto de ebullición más alto tienden a ser más intensamente sorbidos. La sorción física varía inversamente con la temperatura, por lo tanto, hay mayor sorción a temperaturas bajas, lo que tiene las consecuencias prácticas, y es esta una de las razones por las que se debe aumentar las dosis a medida que la temperatura de fumigación disminuye. La sorción es también influida por la humedad del producto fumigado. Cuanto mayor es la humedad del producto, mayor es la sorción. Este efecto puede ser importante para aquellos fumigantes considerablemente solubles en agua. La desorción es la difusión desde el espacio y los materiales tratados una vez terminada la fumigación,
mientras el sistema se ventila para eliminar el fumigante. Es más lento cuando la temperatura es baja. Reacción química. Cuando se produce una reacción química entre el gas y el material tratado, se forman compuestos nuevos. Es una reacción irreversible. Cuando la reacción es irreversible, se forman residuos permanentes. Su intensidad varía con la temperatura, siendo mayor a temperaturas más altas. Existe un limitado número de fumigantes insecticidas. Algunos ya no se utilizan o se usan en muy específicas tareas. Entre ellos podemos nombrar acrilonitrilo, disulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, cloropicrina, dibromuro de etileno, dicloruro de etileno, óxido de etileno, ácido cianhídrico, bromuro de metilo, fluoruro de sulfurilo, dióxido de carbono, fosfina. Vamos a hablar específicamente del fumigante fosfina, el más utilizado a nivel mundial. Su fórmula química está compuesta por un átomo de fósforo y 3 átomos de hidrógeno. Es un gas ácido inorgánico. Su estado físico es como gas a las condiciones normales de presión y temperatura. Es inodoro. Por sobre el umbral de olor tiene un suave olor a ajo. Es incoloro. Levemente más pesado que el aire, tiene una densidad relativa de 1.214 gramos por litro a 0 grados centígrados. Esto le da un alto poder de difusión y también evita la estratificación durante la fumigación. Su punto de ebullición es bajo. Esto le brinda la posibilidad de tener menor sorción en relación con otros fumigantes. Su presión de vapor es alta, lo que le da rápida movilidad. El peso molecular es bajo. También le brinda entonces alto poder de difusión y gran poder de penetración en los materiales. El límite inferior de inflamación es de 1.79% volumen en volumen o 17.900 partes por millón. Y la solubilidad en agua es baja. La fosfina puede utilizarse como fumigante en varios campos de aplicación, como ser granos cereales y oleaginosos, frutos secos, frutos disecados, tabaco, especias, flores de corte, hortalizas frescas, lanas y cueros, maderas, objetos de arte y de museos. Diferentes pueden ser los sitios de tratamiento con fosfina: silos verticales metálicos o de concreto, celdas o bodegas horizontales, bodegas de buques de ultramar o barcazas, contenedores, cámaras de fumigación, silobolsas, encarpados o rumas, estructuras de molinos harineros y otras industrias alimenticias. La fosfina y los fosfuros metálicos, fosfuro de aluminio y fosfuro de magnesio, que producen fosfina, son insecticidas sin poder residual. Diferentes pueden ser las presentaciones comerciales de los fosfuros metálicos, generalmente en forma de pastillas o tabletas, planas o esféricas, o comprimidos, también conocidos como pellets. Existen otras formulaciones que tienen el fosfuro de magnesio embebido en placas rígidas de parafina. Otras incluidas en mangas, sobres, sachets. Hay formulaciones también granuladas. También la fosfina puede estar en forma líquida en tubos a presión. El fosfuro de aluminio reacciona con la humedad ambiental o de la mercadería tratada para producir fosfina e hidróxido de aluminio.
que es el polvo inerte que queda luego de completada la reacción. Simultáneamente, ocurre la descomposición del carbamato de amonio, que produce amoníaco, que servirá como gas de alarma, y dióxido de carbono, que cumple funciones respecto a la seguridad de la reacción. Por su parte, el fosfuro de magnesio, cuando reacciona con la humedad ambiental o de la mercadería tratada, produce fosfina e hidróxido de magnesio, que es el polvo inerte que queda luego de completada la reacción. Simultáneamente, ocurre la descomposición del carbamato de amonio, que produce amoníaco, que servirá como olor de alarma, y dióxido de carbono, que cumple funciones respecto a la seguridad de la reacción. Hay presentaciones comerciales que no tienen carbamato de amonio en su formulación, y estas son las más utilizadas en tratamientos de mercaderías muy sensibles como tabaco, flores de corte, hortalizas frescas y algunos frutos secos. La fosfina actúa sobre los insectos solo por inhalación. No tiene acción de contacto o por ingestión de productos tratados. Para que un tratamiento de fumigación sea eficaz, se deben cumplir 3 condiciones: hermeticidad, concentración y tiempo de exposición. Las ventajas de la fosfina son altamente tóxica para las plagas, no deja residuos sobre la mercadería tratada, es económica, es fácil de manejar y manipular, no contamina la atmósfera, no afecta la capa de ozono, no afecta el poder germinativo de las semillas, no reacciona con los productos tratados, es poco soluble en agua y otros solventes, se distribuye bien en los productos tratados, conserva las características organolépticas de los productos tratados. Las desventajas de la fosfina son: los tratamientos son largos, 3 a 7 días o más, es corrosiva de los metales blandos como cobre, plata, oro y sus aleaciones, no tiene poder residual, puede inflamarse bajo ciertas condiciones, como hidrólisis violenta, superando las 17.900 partes por millón de concentración y en presencia de oxígeno. Es explosiva si se les dan las condiciones adecuadas. Las presentaciones comerciales más comunes vienen envasadas herméticamente y son las pastillas o tabletas planas de 3 gramos, los pastillones esféricos de 3 gramos y los comprimidos o pellets de 0,6 gramos. Estas presentaciones pueden ser tanto de fosfuro de aluminio, primera foto a la izquierda, como de fosfuro de magnesio, foto central. También son comunes las presentaciones que permiten que el polvo, producto de la reacción del fosfuro metálico, quede contenido en un envoltorio, foto de la derecha. En este caso, el producto se trata de placa Degues. Existen también en el mercado diferentes equipos aplicadores o generadores de fosfina. Los hay aquellos que utilizan formulaciones comerciales de fosfuro de aluminio para hacerlas reaccionar en agua dentro de una cuba y luego, con un ventilador, se inyecta la fosfina producida en la instalación a tratar. La máquina que está a la izquierda es un ejemplo de este tipo. Otra utiliza una formulación de fosfuro de magnesio granulado especialmente diseñada para reaccionar en una cuba con agua y dióxido de carbono, inyectando la fosfina en las instalaciones a tratar. Es el caso del generador Degues, foto del centro. Y también existen los equipos que diluyen la fosfina envasada en cilindros para luego inyectarlos en la estructura a tratar, fotos de la derecha. El fumigador pretenderá que idealmente la concentración de fosfina buscada se logre a partir del momento cero del tratamiento y que ésta se conserve inalterable durante todo el tiempo de exposición, graficada con la curva de cuadros azules.
Cuando se utilizan formulaciones comerciales, la concentración de fosfina producto de la hidrólisis de fosfuro metálico, curva amarilla, comienza lentamente. Luego aumenta su tasa de producción hasta que llega a un pico que será más temprano o más tarde, según si se trata de fosfuro de magnesio o fosfuro de aluminio, y del tipo de presentación, comprimidos o pellets, tabletas planas o tabletas redondas. La mayor velocidad de reacción se obtiene con fosfuro de magnesio y en la presentación comprimidos o pellets. Luego, la producción de fosfina se estabiliza y finalmente decae. Cuando se utilizan los equipos generadores de fosfina o los que diluyen la fosfina envasada, curva roja, el nivel de concentración de fosfina buscado se logra rápidamente y luego comienza a descender mientras transcurre el tiempo de exposición. La zona sombreada del gráfico representa el tiempo de exposición que se gana a más altas concentraciones de fosfina con la utilización de los equipos generadores de fosfina o los que diluyen la fosfina envasada respecto al uso de las formulaciones comerciales disponibles. Consejos de seguridad para las personas que trabajen con fumigantes. Nunca fumigar solo. Siempre se debe tener personal de apoyo que esté observando el trabajo y que puede intervenir o pedir auxilio en caso de ser necesario. Delimitar un espacio de exclusión alrededor de la zona de trabajo donde solo las personas involucradas en la tarea puedan ingresar. Señalizar el espacio tratado con cartelería o avisos de fumigación. Disponer del equipo de protección personal apropiado. Medir constantemente concentración de oxígeno y otros gases peligrosos antes de ingresar al espacio a tratar. Utilizar los equipos de protección personal al ventilar un espacio tratado. Restringir el ingreso de personas al espacio ventilado hasta que la medición de la concentración de fosfina no supere el TLB-TWA. El equipo de protección personal adecuado para el trabajo con fosfina consta de mameluco, guantes, botines de seguridad, casco, máscara de rostro completo con filtro específico para fosfina, que es un gas ácido inorgánico. En la norma europea, este filtro está identificado con la letra B y una faja de color gris. También debe disponerse de equipo para la detección de concentración de fosfina, como lo son los tubos colorimétricos detectores de alto o bajo rango de concentración o los detectores electroquímicos de solapa. Ahora vamos a ir describiendo los distintos pasos de un tratamiento. Delimitar y señalizar el área de trabajo. Se marca la zona de exclusión mediante conos, cinta de peligro o malla de seguridad y se coloca cartelería o avisos de fumigación. Durante la preparación y hermetización se realizará una inspección previa para verificar las aberturas o conexiones del recinto a tratar con otros espacios. Se retiran todos los equipos electrónicos sensibles y aquellos que no se puedan retirar se los sella para que el gas no los pueda alcanzar. Se deben utilizar lonas, mantas o polietilenos impermeables a la fosfina. Se debe garantizar la integridad física de las lonas, mantas o polietilenos. Se deben sellar todas las conexiones posibles con el exterior y, en lo posible, comprobar la estanqueidad del sistema. En estas fotografías podemos observar lonas para fumigación especialmente construidas para este fin, que permiten hermetizar estivas de diferentes formas, tanto a la intemperie como bajo techo. La utilización de polietileno virgen de al menos 100 micrones de espesor, idealmente de 200 micrones de espesor, también sirven para la hermetización de estivas. Y los diferentes paños se pueden unir fácilmente mediante la utilización de cinta engomada
para lograr coberturas que excedan el ancho o largo del polietileno. En el caso de silos verticales, se deben sellar las ventilaciones superiores, gorros o cuellos de cisne. En lo posible, sellar con espuma de poliuretano la abertura entre la pared y techo de un silo metálico. Los aireadores o conductos de ventilación también deben ser sellados. En algunos casos, si se permite el ingreso al silo y si la altura de la mercadería lo permite, se sella la superficie del granel contra las paredes del silo. En el caso de celdas o bodegas horizontales, se sella la superficie del granel realizando los cortes y uniones necesarios si existen riendas metálicas o cables de termometría que hay que sortear. En el caso de tratamientos en mercaderías almacenadas en silobolsas, se sellan todos los orificios que se encuentren sobre la superficie de la bolsa con una cinta o parche especialmente diseñado para este material y se asegura las terminaciones de la bolsa. En el caso de fumigaciones en bodegas de buque de ultramar, se deben sellar las escotillas, los pasahombres y las trampas de agua. En el caso de los contenedores, se sellan las ventilaciones y los límites de las puertas. Ahora vamos a ver diferentes formas de aplicación según la estructura a tratar. En las aplicaciones bajo carpa, se recomienda utilizar bandejas o cartones que sirvan de base para distribuir el fumigante, que éste no quede amontonado y que una vez finalizada la fumigación, al momento de la ventilación, se pueda retirar el polvo residual para que no tome contacto con el material tratado. Los maple o bandejas para huevos de cartón son un dispositivo ideal para colocar el fumigante, ya que permite colocar una pastilla por cada concavidad y así mantenerlas separadas, seguras y con acceso a la humedad ambiental sin limitaciones. Una manera de realizar las aplicaciones en un silo vertical es durante el ingreso de la mercadería al silo. Por ejemplo, entran 500 toneladas, coloco la dosis correspondiente a esas 500 toneladas. Vuelvo a ingresar 500 toneladas, coloco la dosis correspondiente a esas 500 toneladas. Y así hasta completar el silo. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando se esté completando el silo, hay que colocar la última dosis antes de quedarme sin mercadería para ingresar, idealmente unas 100 toneladas. Así, una vez colocadas las últimas pastillas, termino de ingresar las 100 toneladas restantes que actuarán a modo de sello para retrasar la fuga de la fosfina hacia el espacio vacío del cono superior del silo. Otra manera de realizar las aplicaciones en un silo vertical es durante el trasile. Esta modalidad es la que consigue la mejor distribución del fumigante en toda la masa del grano. En esta operación, el aplicador irá aplicando manualmente a intervalos regulares la dosis del producto fumigante, mientras la mercadería se mueve desde un silo a otro. Para esta tarea, también existe el dosificador automático Degge, que permite entregar la dosis estipulada de forma continua a lo largo del tiempo que dure el movimiento de paso de la mercadería de un silo a otro. Este dispositivo tiene una tolva para colocar el producto y en su base un disco con orificios que permitirá descargar el fumigante a través de la boca de descarga sobre la mercadería en movimiento. Cuando hay un silo vertical con mercadería a tratar y ésta no puede ser movida a otro silo, sea porque no hay espacio en otro silo, la mercadería no esté en condiciones de calidad para soportar un movimiento adicional, o bien el costo del movimiento no pueda ser soportado,
existe la posibilidad de mover solo el corazón del silo y aplicar en ese lapso la dosis completa calculada para el total del silo. De este modo, el fumigante quedará distribuido en la zona central del silo desde la parte superior hasta la base. Ahora, la fosfina producida deberá moverse por difusión hacia los laterales del silo. Otro modo de realizar una fumigación con pastillas de fosfuro de aluminio o magnesio es utilizando el método de recirculación o J-System. Esto implica armar previamente un circuito de tuberías con la ayuda de un ventilador que tomará el aire de la parte superior del silo y lo llevará a través de la tubería hacia la base del silo para ingresarlo por los ductos de ventilación. El fumigante se aplica distribuyéndolo homogéneamente en la parte superior del granel por debajo de una capa de granos. Se enciende el ventilador, que no es el ventilador de la aireación, y entonces aspirará la mezcla de aire y fosfina de la parte superior e irá inyectándolo dicha mezcla por la base del silo, haciendo subir entonces un frente de aire más fosfina que va desplazando al aire intergranario. Para los tratamientos de silo de harina o silos de malta vacíos, se utilizan presentaciones diseñadas para contener el polvo dentro del envase. Esto es así porque, terminada la fumigación y retirados dichos envases, se asegura de este modo que la mercadería que se almacenará allí no tomará contacto con ningún otro producto que no sea harina o malta. Para el tratamiento de mercaderías almacenadas en silobolsas, se determinan de 6 a 10 puntos de aplicación distribuidos a distancias iguales a lo largo de la bolsa, descontando ambas puntas. Se introduce una sonda o lanceta de aplicación en la parte lateral superior de la bolsa dirigida hacia la base y el centro, en forma oblicua, y se coloca la dosis correspondiente distribuida a distintas alturas desde la base a la parte superior. Esta misma operación se repite en cada uno de los puntos de aplicación determinados. Cuando se retira la lanceta, el orificio se sella con un parche o cinta especial para el material de la bolsa. Con respecto a la dosificación, se debe calcular la dosis respecto al volumen total a tratar. Recordar que el gas ocupará todo el volumen del espacio que lo contenga. Se debe determinar si la dosis elegida corresponde a gramos de fosfuro o a gramos de fosfina. También hay que tener bien claro la cantidad de fosfina que libera la presentación de fosfuro utilizada. Como recomendaciones para la aplicación, tener en cuenta lo siguiente: no mojar las pastillas, no moler las pastillas, no amontonar las pastillas, no usar el ventilador de la aireación para intentar mover el gas dentro del silo, evitar la posibilidad que el fumigante tome contacto con el agua. En la fotografía podemos observar un pastillón y su equivalencia en comprimidos o pellets. Un pastillón equivale a 5 comprimidos, por lo tanto, si el aplicador necesita mayor velocidad de reacción, en lugar de mojar o moler el pastillón, puede utilizar la presentación comprimidos o pellets, ya que los 5 comprimidos sumados tienen una mayor superficie expuesta que la superficie mental, que un pastillón, y esto hará que la reacción sea más rápida. En el gráfico se ve la diferencia de concentración de fosfina lograda en el tiempo entre los pastillones, curva azul, y los pellets, curva naranja. Estos últimos claramente producen fosfina antes. En este otro gráfico se ve la diferencia de concentración de fosfina lograda en el tiempo entre fosfuro de aluminio, curva azul, y fosfuro de magnesio, curva naranja. Este último produce fosfina antes. En esta fotografía y en las siguientes
se demuestra el por qué no se deben amontonar las pastillas. Las imágenes que están a la izquierda son el conjunto de pastillas amontonadas sin remover y las fotografías de la derecha son las mismas pastillas removidas, ambas pasadas las 72 horas de exposición. En este caso son 30 pastillas amontonadas y al remover el residuo ven algunas que están casi sin reaccionar. En este otro caso son 20 pastillas amontonadas y al remover el residuo siguen apareciendo pastillas íntegras. En este caso son 15 las pastillas amontonadas y al remover el residuo ya no se notan pastillas sin reaccionar, pero sí trozos más grandes que todavía no reaccionaron completamente. Son 10 las pastillas amontonadas en estas fotos y al remover el residuo hay pequeñitos pedacitos más grandes que el resto del residuo. Son 5 las pastillas amontonadas y el residuo es homogéneo y completamente reaccionado. Aquí se puede observar el sistema de recirculación o J-System armado en una bodega de un buque, foto de la izquierda, y en un silo vertical en las fotos restantes. Las fotos muestran la distribución de pastillas en bandejas o maples de huevos para realizar tratamientos de estiva bajo carpa o en cámaras de fumigación. Con respecto al tiempo de exposición, que siempre en las fumigaciones cuanto más largo mejor, si no se lo respeta, no se completa la reacción del producto utilizado, no se logra el control de todos los estadios evolutivos de los insectos presentes, hay especies de insectos más tolerantes que requieren más tiempo y puede promoverse el desarrollo de resistencia al fumigante. Durante el transcurso de la fumigación se deben revisar los sellados, realizar mediciones de concentración de fosfina, tanto para detectar posibles fugas como para saber si se están alcanzando las concentraciones de fosfina objetivo dentro del espacio tratado. Se puede observar en la fotografía una estiva de maderas que había sido encarpada y que una tormenta provocó el desprendimiento de las lonas y con ello la pérdida de hermeticidad de dichos espacios. Se ven aquí diferentes sistemas de detección de fosfina, desde los tubos colorimétricos a sistemas electroquímicos que pueden realizar mediciones en distintos puntos de la estructura y a intervalos de tiempo preestablecidos. También se ve un sensor de fosfina inalámbrico que transmite los datos a un computador. Luego de transcurrido el tiempo de exposición previsto, se da por terminada la fumigación y se realiza la ventilación del recinto en forma natural o forzada. Antes de permitir el reingreso de las personas al lugar, se debe medir la concentración de fosfina para asegurarse que la concentración no supera el TLB-TWA. Con los residuos de fumigantes retirados, se debe realizar la desactivación de los mismos. Como ejemplo, este sería el método de desactivación húmeda de una placa Degge. Se prepara un balde o tambor con agua y detergente a no más de 3/4 del volumen total del recipiente y se sumergen las placas asegurando que no volverán a la superficie hasta que deje de burbujear. Las burbujas son producto de la liberación de fosfina que quedaba del fosfuro de magnesio sin reaccionar. Resumiendo lo visto, seguridad, siempre 2 o más personas, usar los elementos de protección personal adecuados, delimitar y señalizar el espacio tratado, medir concentración de oxígeno y utilizar los equipos de protección personal al ventilar. En cuanto a la hermetización, inspección previa, retirar los elementos sensibles, usar lonas impermeables, verificar que las lonas estén íntegras, sellar todas las conexiones con el exterior, comprobar la estanqueidad del recinto. En cuanto a la dosificación,
siempre dosificar por volumen, tener claro la cantidad de activo o cantidad de formulado y recordar que 3 gramos de fosfuro de aluminio producen 1 gramo de fosfina. Con respecto a la aplicación, velocidad de reacción con la presentación adecuada, distribuir bien el producto, usar recirculación, evitar el contacto con el agua de los productos de fosfuro metálico. Con respecto al tiempo de exposición, este asegura que la reacción sea completa del producto, permite la homogeneización de la concentración, controla todos los estadios evolutivos en ese tiempo y controla las plagas tolerantes. Evita así tener resistencias. Con respecto a la durante la fumigación, revisar los sellados, medir concentración de fosfina, adicionar fumigante en caso de ser necesario. Y posterior a la fumigación, proceder a la desactivación de residuos y reocupar el espacio tratado con concentración igual o menor al TLB-TWA. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Quedo en disposición para las preguntas. No, Guillermo, buenas noches. ¿Qué Agradecidos tal? nosotros por tu presentación sobre un tema bastante importante. Estamos con el tiempo, pero sin embargo vamos a tratar de responder algunas preguntas. ¿Sería un error frecuente o se tomaría como un error frecuente el que se considere el tiempo de exposición necesario para el control de ciertas plagas desde que se colocan las pastillas fumigantes? Sí, correcto. El tiempo de exposición debería ser a partir de haber alcanzado la concentración objetivo. Cuando uno alcanza la concentración que empieza a ser letal para las plagas o que uno considera que tiene que alcanzar para que las plagas empiecen a morirse, desde allí se cuentan las horas o días de exposición correspondiente. Sí, es así. Correcto, correcto. Algo que mencionaste me pareció en la presentación también y nos consultan, ¿los insectos pueden generar resistencia a la aplicación de fosfina, a la fumigación? Sí, sí, claro, hay numerosos casos en el mundo, fundamentalmente en Australia, pero hay detección de distintas especies resistentes, no en Argentina, no porque a lo mejor no existan, sino porque nadie las ha identificado. Para que sea resistencia, debe ser una transmisión genética entre padres a hijos, ¿no es cierto? Si no, sería una tolerancia. Correcto. ¿Y cómo podríamos prevenir o prever que ésta se pueda presentar y afecte posteriormente, ¿no? Bueno, para prevenir la resistencia, lo mejor es que se mueran todos los individuos. Entonces, para que se mueran todos los individuos, en el caso de los fumigantes, hay que maximizar la hermetización de los recintos a tratar, mantener los tiempos de concentración suficientes para que las plagas se contaminen y se mueran, y de ese modo no vamos a tener problemas. Ahora, cuando queremos hacer las cosas rápido o ahorrar a lo mejor en colocar una cierta cantidad de producto para que no llegar a las dosis, a las concentraciones suficientes, eso hace que haya algunos insectos, algunos individuos que puedan superar el tiempo de exposición o la concentración en la cual fue realizada esa fumigación, y esos individuos que sobreviven al tratamiento pueden después con el tiempo generar una resistencia que después se establece en la población. Por suerte son pocos los casos y
Bueno, en el caso de fosfina, haciendo un tratamiento con una concentración mayor y en un tiempo alto, logrando matar esa población, la resistencia desaparecería. Pero lo importante es que no está todavía establecida en la región una resistencia por lo menos notable. Correcto, Guillermo. En conclusión, una buena aplicación o una correcta aplicación bastaría para prevenir este tema de resistencia. Una consulta adicional, ¿en qué tiempo promedio, o bueno, hago las dos preguntas, ¿en qué tiempo promedio se alcanza la concentración mínima requerida para de ahí empezar a contabilizar el tiempo de exposición? Porque entiendo que esto tiene variaciones, por ejemplo, si es que se utilizan equipos o la aplicación tradicional. Y también nos consultan si es que la fumigación o el uso de fumigantes controla solamente algún tipo de estadio o, en este caso, adultos o también estadios inmaduros de las plagas. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, cuando uno utiliza los equipos que generan fosfina, ya sea a partir de una formulación comercial o de una formulación específica para el generador o de la fosfina directamente envasada, la fosfina entra al recinto a un nivel de concentración muy alto. Lo que tiene que lograrse en el tiempo es que se homogeneice esa concentración para que en todos los sitios las plagas puedan estar expuestas a la concentración letal. Eso lleva en relación a la aplicación con productos comerciales, lleva mucho menos tiempo. Cuando uno hace las fumigaciones con formulaciones comerciales, va a depender, para llegar a esas concentraciones letales, primero de cómo fue la aplicación, así, desde dónde parto con la generación del gas. Si fuera el caso, como explicaba yo, de un trasile, o sea, la aplicación durante un trasile, allí el recorrido del gas desde el punto de generación, o sea, desde donde están ubicadas las pastillas al espacio intergranario, siempre es menor, por lo tanto la homogeneización va a ser más rápida. Ahora, si la aplicación se hizo solamente superficial o solamente a través de la aireación de los silos, bueno, hay que esperar muchísimo más tiempo para que por medio de la difusión el gas circule a través del recinto y se homogeneicen las concentraciones. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar? Además de del tipo de tratamiento que se hizo, desde el lugar de donde se hizo, va a depender también de la dosis que yo haya puesto, porque si yo estuve muy escaso en dosis, bueno, la concentración adecuada puede tardar más en producirse que si puse más dosis. Pero a veces esa cantidad no hubiera sido necesaria si yo lo hubiera mantenido más tiempo de exposición. En cuanto a la segunda pregunta, que era si la fosfina era capaz de matar todos los estadios de los insectos, sí, efectivamente es capaz de matar todos los estadios, siempre y cuando alcance la concentración suficiente y lo pueda mantener por el tiempo necesario. Y puede matar todos los estadios de los insectos porque el gas fosfina penetra perfectamente los granos y entonces puede actuar sobre los estadios que se desarrollan dentro del grano o dentro de cualquier estructura que quisiera tratar. De la otra, si eso no fuera así, habría estadios que se desarrollarían en un lugar donde el gas no lo podría alcanzar. Pero la fosfina, al ser un gas bien pequeñito, con tamaño molecular muy bajo, la penetración es muy buena, tanto en los graneles como en cualquier tipo de envase. Ok, Guillermo, queremos agradecerte por la deferencia de tu presentación. A ti, agradecer también a la empresa Frusan, Frugran, perdón, que nos ha auspiciado esta presentación. Darte las gracias y, bueno, esperar nos acompañes en una próxima oportunidad también. Un fuerte abrazo a la distancia y, bueno, el agradecimiento de todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y es un gusto participar aquí y en otras reuniones de las que ustedes han hecho. Así que saludos a todos. Buenas noches.